La semana pasada estuvimos hablando de la restauración. Estoy hablando de la restauración del pueblo de Dios. Y dijimos que el gran agente de la restauración, ¿quién es? El Espíritu Santo. Dijimos que estuvimos hablando, después de la toma de Jericó en Josué 7, 8, 9, estuvimos hablando de cómo el anatema entró en el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan? ¿Por el pecado de quién? De Acán. Por el pecado de Acán, que se quedó con algo que estaba consagrado a los dioses paganos, y entró el anatema en Israel. La maldición entró a Israel por una familia, por una persona, y contaminó al pueblo. Vimos que Israel perdió las batallas. Vimos que el Señor comenzó un proceso de detectar dónde estaba el anatema, y lo encontraron en la casa de Acán. Acán no lo confesó. Si Acán lo hubiera confesado, hubiera sido perdonado. Él no lo confesó, tuvieron que encontrarlo. Después, el anatema hubo que exterminarlo radicalmente para que no contaminara más al pueblo, y comenzó un proceso de restauración. Y hablamos la semana pasada ampliamente de lo que es el proceso de restauración. Y esta semana, desafortunadamente, tuvimos un caso de lo que yo hablé, de lo que yo mandé por email, y yo expliqué del anatema, que dijimos que así como en Israel entró un anatema, también en la iglesia ha entrado un anatema. Hace ya 3 o 4 decenas de años ha entrado el anatema dentro de la iglesia. ¿Y se acuerdan cuál yo le dije que el pecado anatema dentro de la iglesia? Desobediencia. Cada cual piensa que puede hacer lo que le da su realísima. Y fíjate, desafortunadamente, y no es para hacer leña del caído, pero son ejemplos que tenemos que dar, porque mientras nosotros no enfrentemos nuestros problemas, pues nunca se van a solucionar. Vemos este caso de este señor obispo argentino. Ese es un caso típico del anatema que hemos visto. Ese señor tenía una amante, siendo un sucesor de los apóstoles, ¿verdad? Y por un tiempo parece. Ahí llega el punto que nosotros vemos cómo el anatema se ha metido dentro de la iglesia. Y vemos que fue lo que decía el Santo Padre el otro día hablando del caso de Islandia. El Santo Padre decía, es un misterio, cómo una persona que consagra y comulga todos los días puede tener una vida continua de pecado. Porque una persona puede pecar en una oportunidad, porque todos somos humanos y débiles, y esa persona se puede arrepentir y puede ser restaurada. Pero una persona que lleva varios años pecando continuamente, establemente, y todos los días consagra y comulga, yo se lo dije, para mí esa persona no puede creer en Dios. Porque si creyera en Dios, no podía celebrar la Eucaristía, teniendo una vida continua. Pero fíjate que están como el anatema, tuvieron que encontrarlo. Como el caso de Acán, fíjate que el caso de Acán no ha cambiado, tuvieron que encontrarlo. Porque mira tú cómo la arrogancia de la desobediencia se ha metido en la iglesia, que se va por una playa en México con la doña, un obispo consagrado de la iglesia, y lo pescan con las fotografías en la playa. Y después, ¿qué hace? Lo niega. Es una amiga. Y después, cuando está en la foto, ¿qué dice? El gobierno lo habrá sacado en contra tuya, pero la foto existe y el pecado estaba ahí. El Señor, a través de la prensa, sacó el anatema a la luz pública y tuvo que renunciar. Pero ahí vemos cuán profundamente el anatema se ha metido dentro de la iglesia. Y estaba en un proceso de restauración, tal como Israel, que era el pueblo de Dios, entró en un proceso de restauración. Nosotros somos el pueblo de Dios y estamos en un proceso estamos pasando la misma etapa que Israel en el camino a la tierra prometida. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, y a la sangre de Jesús que nos limpie. Y en esta misma historia de la restauración de Israel, vemos el capítulo cómo se lee la ley, lo hablamos la semana pasada, cómo se pusieron los 6 tribus de Israel, que eran descendientes de las esposas, se pusieron en el monte Ebal, en el monte Garizim, y los hijos de la esclava se pusieron en el monte Ebal, y cada uno empezó a decir las bendiciones y las maldiciones. Recuérdense que en la Biblia maldición no es decir que ojalá te parte un rayo o a nada semejante. Maldición en la Biblia quiere decir la consecuencia del pecado que cae sobre la persona que lo comete. Eso es lo que quiere decir maldición. No contrariamente a lo que nosotros pensamos que es maldición, que decir que te pasa esto malo o no. La Biblia, cuando dice maldición, es la consecuencia de tu propio pecado. Y tal como Moisés lo hizo del lado allá del Jordán, Josué lo va a hacer del lado acá de
del Jordán. Y lo interesante, y eso lo estudiamos cuando estudiamos el Apocalipsis, porque dijimos que el Apocalipsis es un libro de pacto, igual que esto que vemos aquí. Dijimos que las maldiciones y bendiciones, que en el Apocalipsis también se encuentran, era parte normal de los tratados que hacían los reyes en el Oriente Medio, en la época cerca de Cristo, inclusive en la época de Moisés. Eso era parte esencial de cuando se firmaba un pacto. Si tú eres fiel al pacto, te voy a dar esto y esto y esto y esto. Más si tú eres infiel al pacto, te voy a hacer esto, esto y esto. Era algo verdaderamente normal en ese momento. Y aquí vemos cómo el Señor también le está volviendo a decir a Israel, recordándole a Israel, yo con ustedes tengo un pacto. Sobre el monte Garizim, la tribu de Raquel y Lía, las dos mujeres principales de Jacob, que iban a pronunciar las bendiciones. En el monte Ebal, los descendientes de Bilhá, Silpá, con los de Rubén, con la tribu de Rubén, que se recuerdan que perdió la primogenitura, por el chisme aquel que hubo en Génesis, que no se lo voy a volver a decir. Y Zabulón, el hijo menor de Lea, para pronunciar las maldiciones. La ceremonia posiblemente se celebró en las partes bajas de estas montañas gemelas que están bien cerca entre sí, y en el medio estaban los sacerdotes rodeando el arca de la alianza, en el medio del valle. Entonces la gente le servirían a San Garizim y dirían, bendito el hombre que no hiciese otro Dios delante de Dios. Y el pueblo respondería, amén. Y entonces después se girarían los sacerdotes a Monte Ebal y dirían, maldito el hombre que se busca otro Dios fuera de ti. ¿Y qué cosa es lo que decía la gente de Monte Ebal? Amén. O sea, no era que cada uno leía las bendiciones, los sacerdotes iban leyendo las bendiciones, virándose de frente a cada monte, y toda la multitud en cada uno de los montes decía la palabra amén, recordándole a Israel lo que dice todo el Deuteronomio, lo que dice todo el libro del pacto, que si siguen al Señor, vamos a ser bendecidos, pero si no seguimos al Señor, las consecuencias de nuestra desobediencia va a venir sobre nosotros. ¿Se recuerdan cuando hablamos por el paso del desierto? ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Se acuerdan que hablamos del caso de la serpiente, cuando las serpientes mordieron a Israel? ¿Sabes qué dijimos? Esas serpientes cayeron del cielo, llovieron serpientes. ¿Dónde estaban esas serpientes? Estaban ahí siempre. ¿Por qué no los mordían? Porque Dios los protegía. Cuando se retiró la protección de Dios por el pecado, las serpientes los mordieron. Eso es lo que quiere decir las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones cuando las serpientes no los mordían porque eran fieles al pacto. Maldición cuando la bendición de Dios se retiró por el pecado de Israel, y al retirarse la bendición de Dios, la serpiente. Así es, eso como funciona, como aquel ejemplo que le puse de la sombrilla, si ustedes se recuerdan. Hay 12 delitos que se mencionan en Israel, pero podemos clasificarlo rápidamente de unos muy simples. Pecado de idolatría, es el principal de todos los pecados. Pecado de idolatría. Pecado contra el prójimo. Pecado contra el prójimo. Pecados sexuales. Pecados de derramamiento de sangre. En esos cuatro se resumen estos 12 pecados que se nombran y se clasifican, y la maldición final. No tenemos detalle del acto, pero no es razonable pensar, como alguien puede pensar, que el monte Ebal estaba maldecido y el Garizim estaba bendecido. No, eso le tocó así la repartición, porque el Señor no va, pero el Señor ahí también nos va a dar un mensaje que no tiene que ver con las tribus. Ya esto no es un tratado de tribulogía. Esto, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan que le dije? Es una reflexión teológica. No estamos diciendo que un monte, las tribus estén malditas de aquí, no. Pero ¿qué podemos sacar nosotros en conclusión de eso? Las tribus de las esposas legales, ¿qué es lo que decían? Bendición. Y de maldición. Queremos decir que tenemos siempre que ser hijos espirituales, estamos hablando. Tenemos que ser hijos de la esposa legal de Cristo. No podemos ser hijos de una esposa extraña que le cayó por yo no sé dónde. Eso es lo que quiere espiritualmente, lo que nos quiere decir. Igual que Sara y Agar, la descendencia de Sara, la descendencia de la alianza, la descendencia de Agar fue la que trajo todo el problema. Es lo que quiere decir. La idolatría, que es el primero de... Y acuérdense que todos estos pecados, lo hablamos la vez anterior, todos estos pecados son pecados de muerte. La idolatría es pecado de muerte.
¿Qué mata la idolatría? ¿Qué mata la idolatría? El espíritu. La idolatría mata el espíritu. Te vas detrás de otro Dios. Es un pecado de muerte. Pecado contra el prójimo es pecado de muerte. ¿Por qué? ¿Qué mata el pecado contra el prójimo? La caridad. El amor de Dios mata el pecado contra el prójimo. Los pecados sexuales, que en Israel eran única y exclusivamente el adulterio. Y uno dice, bueno, si el adulterio es el único pecado, por lo demás también. No, al contrario. El adulterio era el único pecado porque toda relación sexual tenía que estar enmarcada en el matrimonio. Todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio, fuera cual fuera, está considerada adulterio en Israel. Otro pecado de muerte. ¿Por qué el adulterio es pecado de muerte? Primero porque mata a la familia. Y mata la primera alianza de Dios, que es el crear vida en santidad. Se está profanando el primer pacto de Dios. Y el derramamiento de sangre es porque la persona toma una vida sin pertenecerle. Fíjate que todos los pecados, estos 4 pecados graves de Israel, son pecados de ¿qué? De muerte. Son pecados de muerte. Por eso más adelante la iglesia va a dividir los pecados mortales y en veniales. Pecados que matan el alma y pecados que la ensucian, pero no la matan. La idolatría, que es el primero de los pecados, es la absoluta devoción de Dios. No puedes reconocer que se adore ningún otro tipo de Dios. Esa es la idolatría. La idolatría es reconocer a algo que no es Dios, la categoría de ¿qué? De Dios. Eso es tan sencillo. La idolatría es darle la categoría de Dios a lo que no lo es. La idolatría es poner en el lugar de Dios a lo que no es Dios. Nuestros hermanos descabellados que andan desaforándose en la radio y la televisión, dando gritos, vengan a mi iglesia, ellos no entienden eso. Y para ellos la idolatría es una imagen. Y de sus pobres cabecitas no hay quien le saque eso. Por eso muchas veces hay que dejarlo ya, porque ellos no están capacitados para entender. Y puedo decir, porque ellos se quedan solamente en la parte de arriba, ellos no penetran en la parte espiritual de la cosa. Aunque se sabe mucho la Biblia de memoria, sencillamente lo que tienen son conocimientos espirituales muy superficiales. Lo único que tienen es buena memoria, punto, pero no penetran el espíritu. Idolatría no es tener una estatua, porque yo para que esa estatua de Cristo sea un ídolo, yo tengo que pensar que esa estatua es el mismísimo Dios. Si yo pienso que es el mismísimo Dios que come, que vive, que respira, y yo pienso que ese es Dios, entonces yo sí tengo un ídolo. Soy un idólatra. Igual que con la Virgen María. Si yo pienso que esa es verdad, es María de Nazaret, la que vivió en Nazaret, que está ahí y que me mira y que con los oídos me oye, entonces yo soy un idólatra. Pero si para mí esos son símbolos que me recuerdan algo, para mí si no son dioses, para que haya idolatría tiene que haber un Dios que no es Dios. Si no hay un Dios que no es Dios, no hay idolatría. Por eso me preguntan los hermanos confundidos, ¿por qué me dijeron que yo soy idólatra? Le digo, ¿tú crees que San Juan Bosco es Dios? No, ni que estuviera loco. Entonces tú no eres. ¿Tú crees que San Judas Tadeo es Dios? No, pues no es la vida. Entonces tú no eres idólatra. Porque la base de idolatría es poner en el lugar de Dios, en el primer lugar, a lo que no es Dios. Y esa fue la ofensa que más. Porque en Israel eran las estatuas, porque era un pueblo muy primitivo. Era un pueblo tan primitivo, tenía tan poco conocimiento de otras cosas, que cuál era el pecado que veía alrededor de Israel, dioses que eran estatuas. Como Moloch, se recuerda que le daban niños a comer por la boca. Para ellos, los seguidores de Moloch, aquella estatua era verdaderamente el Dios. Entonces eso es lo que Israel veía y por eso que las estatuas era lo que Israel enseguida, porque vienen de Egipto, donde todos los dioses tenían representación. Ellos no eran un pueblo sofisticado, eso está hablando de 4000 años. Pero hoy en día ya la cosa se ha sofisticado. Ya hay que estar loco para pensar que Dios es una... A no ser esos que están del lado allá, que el Señor reprende, que se vayan lo más rápido. Te has demorado mucho, pero bueno, tus planes no son los míos. Que tienen esas piedras que le dan de comer sangre y todas esas cosas, pues esa gente sí es posible que sean idólatras. O le ponen merengue a la Virgen María, o yo no sé qué cosa, sí es posible que sea idólatra. Pero Israel tenía muy limitado, venía marcado por los años de Egipto. Y por eso muchas veces la idolatría de Israel se concentra en las estatuas. Pero San Pablo ya 2000 años después y 2000 años de nosotros, ya lo va a decir un poco más tarde, ya no va a mencionar las estatuas. San Pablo va a decir la lujuria, la avaricia, que también es idolatría. Y esa es la idolatría moderna. Hoy la idolatría moderna es el internet, es el dinero, la ansia de fama descomunal,
que comprar fama a lo que sea, ansia de salir donde quiera y de tirar tus trapos sucios al aire con tal de que 4 gatos te conozcan. Esas cosas que ocupan en primer lugar la droga. Hoy el demonio se ha diversificado en lo que es. Hoy hay muchos más ídolos que los que tenía Israel alrededor. Pero la batalla de Israel, la tendencia de Israel era hacerse ídolos, como hicieron en la base de Monte Sinaí, que se hicieron un becerro y dijeron, ese es Yahvé. Y Yahvé no era un becerro. Pero eso fue el pecado que más empañó la relación de Dios con su pueblo. Y ojo, puede ser que en la iglesia haya una idolatría, pero que no es la de las estatuas. La desobediencia es idolatría. Porque cuando tú pones delante de lo que quiere Dios, lo que a ti te da la gana, tu propio ídolo eres tú mismo. La desobediencia puede llegar a ser, ¿qué fue lo que hizo Israel al hacerse un ídolo? Desobedecer a que el Señor le dijo. Cuidado que hoy en día la idolatría puede tener otro y puede ser más peligrosa porque nadie la señala. Pero eso fue lo que lo que el Señor continuamente estuvo batallando con Israel. Israel siempre tendía a buscarse otro Dios. Y cuando tienden a buscarse otro Dios, es que no están muy seguros que el Dios que tienen es un Dios que funciona. Es como hoy en día los por si acaso. ¿No? Yo soy católico, pero por si acaso pongo un vaso de agua. O yo soy católico, pero por si acaso le pongo un azabache a la niña. O yo soy católico y por si acaso, ese por si acaso es la idolatría. ¿Y por qué ponemos los por si acaso? Porque no estamos seguros que nuestro Dios tiene poder. Y tenemos que buscar un poder extraño por otro. Esa fue la batalla de Israel, los por si acaso. Tenemos a Yahvé, pero por si acaso vamos a obtener a Baal por los alrededores, en caso que la cosa se ponga. Los pecados contra el prójimo. El comportamiento de Israel debía reflejar el amor de Dios a Israel. Israel ama a Dios. ¿Cómo se ha llamado Israel amar a los demás? Tal como Dios lo ama a ellos. Eso es la caridad. La caridad no es darle $1 a que me sobra a alguien que lo necesita. Eso no es la caridad, eso es limosna, son dos cosas totalmente diferentes. La caridad que habla de San Pablo en Corintios 13 es yo reflejar el amor que he recibido de Dios. Incondicional. Tal como Dios me ama a mí, tengo que amar a los demás. Esa era claro que cuando entra la idolatría, fíjate que la base de toda la idolatría, que es la desobediencia, cuando entra la idolatría, se empaña la caridad. Si ya tú amas a Dios y tú eres el más interesado por ti, tú no vas a tener caridad para los demás. ¿Quién va a ser el principal amado por ti? Tú mismo. Tú mismo. Yo y los demás que se fastidien. El Señor le pone límites a Israel y le pone y espera que sea justo también, tal como el Señor es justo con Israel, espera que sea justo con sus semejantes. El respeto a Dios también lleva el respeto a los demás. El respeto a Dios también conlleva el respeto a la propiedad de los demás. Y yo con ustedes le pasé el discurso de un padre jesuita, que en un congreso que hubo político aquí en el norte, que le puse el título Un cura con pantalones. Y ese cura se dijo las cosas que tenía que decir. Dijo, en este país no hay lucha entre demócratas y republicanos. En este país hay lucha entre socialistas que quieren destruir la nación y los que quieren y respetan la propiedad privada. Ahí está todo. Así como Dios nos da propiedad a cada uno de nosotros, Dios espera que nosotros respetemos la propiedad de los demás. Y aunque no es política, ni estoy en política, pero el senador Marco Rubio dio un sermón, nos dio un discurso muy bueno cuando él terminó el tiempo de estar en el Senado de aquí de la Florida, un discurso magistral. Y él dijo una cosa muy seria, dijo, cuando nosotros llegamos aquí a este país, mi papá me llevaba a los barrios de los ricos y me enseñaba las casas de los ricos y me decía, ¿te gusta? Y yo le decía, sí, bueno, trabaja y estudia para que un día tenga una. Hoy enseñamos la casa de los ricos y decimos, vamos a quitarle lo que tiene para repartírselo a los que no hacen nada. Tan tranquilo como eso. Eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que estamos nosotros en estos momentos. El país nunca ha estado más dividido desde la guerra de secesión.
Aquí se ha dividido blancos contra negros, hispanos contra blancos, ricos contra pobres, mujeres contra hombres, homosexuales contra heterosexuales. Este país ha sido totalmente dividido. Y ustedes saben quién es el señor de la división. También la caridad es eso, el respeto no solo a los demás, el respeto a la propiedad de los demás. Y el respeto también a los que están menos poseídos también. La ayuda, como se acuerdan, como Israel tenía mandado cegar los campos y una parte no cegarle, dejárselo a quién, a las viudas, a los extranjeros. También el pecado que también hablamos, que de muerte, la sexualidad, el mal uso de las relaciones sexuales, el Señor todavía lo prohibió y esto tenemos que remontarnos a Génesis y los que no vinieron a esta clase tienen que buscar las clases de Génesis en el website de nosotros, como la primera alianza, el primer orden que Dios le dio al hombre fue la unión del hombre con la mujer. ¿Para qué? Para crear adoradores de Dios. Y desde ese primer momento el demonio se empeñó en que esos adoradores de Dios, en vez de crearse en santidad, se crearan en pecado. Y es lo mismo que estamos viendo hoy. El demonio sigue batallando contra la familia, sigue batallando contra la vida a través del aborto. El que conoce al demonio sabe que él no cambia, porque el pobre no tiene mucha imaginación. Solamente cambia el trapo, pero sigue siendo el mismo. Y lo mismo que atacaba en Israel, lo sigue atacando hoy con internet y por los medios de comunicación. Fíjate que es una batalla completa ¿contra qué? Contra el matrimonio, la familia y los no nacidos. Todo lo que ataca la vida de un adorador futuro de Dios. Eso es lo que es, esa es la batalla, no hay más ninguna, es la misma batalla de Israel. Por eso que el Santo Padre, sobre todo Juan Pablo II con la teología del cuerpo, cuando él lo dijo que los pecados sexuales son tan contaminantes. El sexo es bendecido por Dios y Dios lo dio como una bendición, como parte de la primera alianza, dentro de una alianza, dentro de un compromiso. No para que cada cual lo use egoístamente como le da su realísima gana. Y viene la gran desobediencia. ¿Cuántos sacerdotes dentro de la iglesia dando malos consejos sobre la sexualidad en la confesión? ¿Cuánta gente me escriben que los sacerdotes le dicen, no, la masturbación no es mala, es para aliviar tensiones? Chicos, ¿por qué para aliviar tensiones no te pones a montar la tabla esa con la vela en la playa o te da por subirte una palma? ¿Sí? O ir al Santísimo. Yo tenía un amigo mío que era seminarista que estaba en esa edad de la adolescencia y cuando él estaba alborotado vi una palma que subía 10 o 12 veces. Y cuando nosotros veíamos a Manolito subiendo la palma decía, Manolito está alborotado. Pero él no se bajaba hasta que... Esa es una forma de encauzar los ardores de la adolescencia. Porque ahora, no, eso no es malo, eso es una forma de... Y eso se está diciendo en la iglesia y es lo que esta monja americana, el libro que escribió, diciendo que las bodas entre los mismos sexos es bueno, diciendo que la masturbación es buena. Una religiosa cuando sabe cuál es la doctrina de... Estamos en el pecado de idolatría. Pero hay una tremenda teóloga. No me importa lo que sea, la soberbia se le subió a la cabeza. Si ella quiere tener esas ideas, es libre de tenerlas, irse al infierno con ellas. Pero no puede seguir dentro de la iglesia. O se ajusta a nuestras normas. Eso es parte del anatema que estamos sacando dentro de nosotros. Teólogos y teólogas como esa doña que escribió el libro y que no se retractan. Nosotros tenemos un gran problema ahí que nadie le ha prestado atención. Ahora se reunieron en el Vaticano, las representantes de esas monjas se reunieron en el Vaticano y el cardenal Levada que se reunió con ellos cuando salió dijo que era un diálogo de sordos. Porque ellas no quieren oír. Y salieron diciendo que iban a pensar. No hay nada que pensar, la iglesia prohíbe el matrimonio entre los mismos sexos, y ahí no hay nada que pensar, lo coges o te vas, punto. Es perfecta que ellos no se quieren ir, ellos quieren quedarse y mantener el anatema, dentro, porque ese anatema contamina. Porque cuando yo no estuve de acuerdo con Cuba, que fue lo que yo hice, cogí y me fui, que en las agarren a la iglesia, que se vayan y funden otra iglesia, sin total una más no va a dar ningún problema. Pero ellas no quieren irse, ellas quieren quedarse con el anatema dentro de nosotros. O sea, tenemos un problema serio hoy. Lo bueno es que de aquí a 10 años ninguna va a existir porque todas tienen 90 años y no tienen vocaciones, ninguna, no tienen ni una sola vocación. Así que ninguna, pero de esta forma en estos años que quedan van a dar una buena guerra. ¿Por qué? Porque están los medios de comunicación, como siempre, distorsionándolo
Entonces se ponen las pobres monjitas que cuidan a los enfermos y que cuidan a los niños abandonados, que el Vaticano de hombres sin vergüenza las quiere. Ninguna de esas mujeres en su vida ha visto el fundillo de un enfermo. Ninguna. Ninguna de ellas cuidan a nadie. Son monjas de oficina. Son no de oficina y de estar diciendo que si puedo ser sacerdote. Ninguna de ellas de las órdenes de la Madre Teresa de Calcuta, ni ninguna de ellas. Pero ¿qué hace la prensa? Las presenta como una batalla entre las pobres monjitas que cuidan a los enfermos y el Vaticano. Y ahí vienen los sin cerebro, los que echan a andar la lengua antes de conectar el cerebro. Pues yo apoyo a las pobres monjas en contra del Papa, que es un sinvergüenza. Como escribió otro día en la iglesia, mira, no te metas, yo le puse, no te metas en lo que no te importa. ¿Quién eres tú para dar opinión de algo que tú no eres ni católico? Cállate la boca. Lo que estás dando es razón de que tú eres un tonto, porque yo hablo de lo que yo conozco. Pero los medios de comunicación dan esa imagen distorsionada y muchos, inclusive dentro de la iglesia, se la creen. No son monjitas que cuidan enfermos. Ninguna en su vida ha visto un enfermo ni un niño abandonado. Cuando a la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron si ella quería ser sacerdote, ella dijo que ella no tenía tiempo de pensar en eso porque tenía muchos enfermos que cuidar. Las que se ponen a pensar en eso son personas que no tienen absolutamente nada que hacer. Y ninguna, fíjense en las fotos que han salido, ni una sola tiene hábito. Ni una sola. Todas andan en short y en tenis. Como una monja de un monasterio que no voy a decir que andan en short y en tenis, que alguien fue a un monasterio y se la encontró jugando póker en el internet. Esas son las que están. ¿Tú sabes lo que esa gente tiene que hacer? Que se vayan con su anatema a otro lado. Aquí no las que si es que la iglesia ha sido muy paciente, ya los hubiera excomulgado yo ya hace rato, si están oficialmente en contra de la doctrina de la iglesia. Con todo lo que dicen de la iglesia todavía es muy paciente. Y da chance, y da chance, y da chance. Y mira como está haciendo con Lefebvre. Cuánta paciencia ha tenido la iglesia con los seguidores de Lefebvre. Y siguen dialogando y le siguen dando chance. Y ellos, cada mientras más chance le dan, más arrogantes se ponen. Es la desobediencia. El otro pecado de muerte, que es el que Israel le va a recordar al Señor, la vida. La vida es sagrada. Eso no hay ni que hablar mucho. Dios da la vida, Dios quita la vida. Nadie tiene derecho a tomar la vida desde la concepción hasta su término. Nadie tiene derecho a tomar la vida. La iglesia dice en el catecismo que hay ocasiones donde una persona es un peligro hacia los demás, que el Estado tiene potestad para tomar la vida, si esa persona en realidad es un peligro que puede quitarle la vida a otras personas. Porque entre la vida de una persona y la vida de muchas personas hay que optar por cortar el mal de raíz. Pero la iglesia dice, igual que la guerra, la iglesia dice, hay veces que la guerra es totalmente necesaria. Porque si te atacan tú tienes que defenderte, pero primero hay que agotar todos los recursos. Pero no quiere decir que esto, porque como decía una persona, y si entra un ladrón a mi casa y yo lo mato, yo soy culpable de muerte. Digo, pero nosotros somos santos, pero no bobos. Si alguien entra a tu casa porque te va a matar, tú tienes el derecho de matarlo a él. Vaya, que eso es, Dios es Dios de sentido común, pero lo que dice aquí es que nadie tiene derecho de por sí a tomar una vida porque la vida es totalmente sagrada. Y las maldiciones, que es lo que va a decir la otra, lo van a decir los sacerdotes, van a decir amén, la parte de Baal, de las consecuencias de los que violan este tipo de pecado de muerte. Que son los pecados estos son los pecados que atrae sobre la congregación de Israel muerte. Y vemos Israel los violó casi todo, como nosotros violamos casi todos los mandamientos que aquí son las dos palabras que Moisés va a estar diciendo durante todo el Deuteronomio. ¿Se acuerdan cuál es la palabra que Moisés va a repetir y a repetir continuamente en el Deuteronomio? Escucha, Israel, Shema, Israel, escucha, Israel. Esa es la palabra que más se repite en el Deuteronomio. Escucha, Israel. Bien, gracias. Y otra palabra que continuamente el Señor dice en el Deuteronomio, va a decir en Josué, no te apartes. ¿Escucha para qué? Para que no te apartes. Ese es el problema que pasa con la iglesia. No escuchan. A mí no se me olvida este señor que era pastor protestante, se volvió a la iglesia católica, que tenía una iglesia grande aquí en el centro de la Florida, y ahora él tiene un ministerio
que se llama San Joseph Family Center, algo de eso. Él sale mucho en Madre Angélica, era un pastor de apellido Wood, y él tiene un ministerio católico grande en el centro de la Florida, y cuando el pastor Wood entró a la iglesia católica, lo que él dijo me llamó la atención, hace tiempo dijo, yo me sentí tan aliviado en la iglesia católica porque todo está escrito. Él decía, cuando yo era de la iglesia presbiteriana y yo tenía que dar un tema, yo me volvía loco porque no tenía dónde buscar los datos de la fe presbiteriana. Y de hecho, él se volvió católico porque buscando sobre el aborto no encontró nada de doctrina en la iglesia presbiteriana. ¿Tú sabes dónde tuvo que ir a buscar el dato del aborto? En la católica. Y ahí se convirtió. Decía, ahora mi vida es tan fácil porque me decía, todo lo tengo escrito en el catecismo y en los concilios. Todo está ahí. Me dijo, yo no tengo que preocuparme, lo único que tengo que hacer es no apartarme de lo que está escrito. Nosotros lo tenemos todo escrito, para nosotros es facilísimo. Todo está escrito, lo único que tienes que hacer es escuchar y no apartarte. Por eso el pecado de estas monjas es tan grave. Está escrito en el catecismo, en el sexto mandamiento, cuál es la doctrina de la iglesia. ¿Qué hicieron ellas? Ni escucharon y se apartaron. Ahí no hay más que hablar. El que tiene el catecismo y estudia el catecismo humano no puede equivocarse. El 90% de las preguntas que yo contesto en EWTN, la respuesta la saco del catecismo. Está en el catecismo, todos, casi todos están en el catecismo. Solamente tenemos que ir a leerlo y buscarlo. Y después que lo leemos, que es escuchar, una forma de escuchar, después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, apartarme. A veces que he encontrado cosas de la iglesia con la cual no es que yo no estaba de acuerdo, sino que estaba diciendo cosas diferentes porque no lo sabía. Y en cuanto yo lo leí, ¿tú sabes lo que yo hice? Empecé a decir lo que dice la iglesia. Digo, la iglesia sabe más que yo. Aunque yo no le entienda, la iglesia sabe más que yo, porque lleva 2000 años diciendo esto. Y a la larga me he dado cuenta que la iglesia tenía la razón, no yo. Como yo le dije con alguien de la radio una vez, católica, que una vez tuve una discusión, que me dijo, no, pero esa es mi opinión. Yo le dije, perdóname, los comunicadores católicos no tenemos opinión personal. Los comunicadores católicos tenemos solamente la opinión de la iglesia. Punto. Aquí no es a mí me parece, no, a la iglesia le parece. Todo está escrito. Después de que las maldiciones se pronunciaron, las 7 bendiciones mayores, donde se le pone, se le da a Israel, podemos decir las bienaventuranzas de Israel, las bendiciones que van a venir sobre el Señor. Que si ustedes vienen a ver un poco esto que hizo Israel, es lo que el Señor va a decir también en el monte de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Pero después va a decir, pero maldito el que. El Señor en una montaña también va a decir exactamente igual que las bendiciones y maldiciones de Israel. Solo que el Señor, el sermón del monte, por eso es tan importante conocer el sermón del monte. Sobre todo en San Mateo 5 y 6, de 6 en adelante. El sermón del monte es el resumen, el corazón de la doctrina cristiana. Así como la primera ley se dijo en un monte, en el monte Sinaí, la segunda ley se dijo en el segundo monte, en el monte de la bienaventuranza. Y tan es claro que el Señor dice continuamente, a ustedes se les dijo, pero yo les digo. Y esta es una prueba palpable que Cristo es Dios. Moisés nunca dijo, Dios dijo, pero yo les digo. Moisés decía lo que Dios, solamente Dios puede decir, a ustedes se les dijo, pero yo. Cristo se está poniendo por enmendando la plana de Dios. Así que hay dos posibilidades, o Cristo está loco o Cristo es Dios. Pero yo les digo, léanse el Sermón del Monte, esa es la plataforma del reino programática, del reino de los cielos, y también está escrito en bendiciones y maldiciones. Dice, malditos los que hoy ríen, porque un día van a llorar. Y benditos los que lloran, porque van a ser consolados. Que es la mecánica opuesta del mundo. Ay, está llorando, pobrecita. Y el Señor dice, si estás llorando, alégrate porque vas a ser consolado. Oye, mira, fulano, qué bien le va. Cuidado que puede estar maldito y un día va a estar llorando. Por mucho tiempo. Después de estas descripciones que el Señor hace en estas bendiciones, en estas maldiciones del pueblo de Dios, ya Israel tiene refrescada la memoria. De vez en cuando hay que refrescar. Después en Nehemías van a refrescar de nuevo la memoria. Continuamente hay que estar refrescando la memoria del pueblo de Dios porque tenemos muy mala memoria.
Y a veces le dirán, hay veces que yo repito las cosas, digo, pero sí que repitiéndola, cuando se le pregunto al mes siguiente ya no se acuerdan, tengo que seguir repitiéndolo con la esperanza que algún día por lo menos se les grabe de tanto, como los niños, dice mi tica, de tanto repetirlo, algo se les va a grabar en algún momento. Pero fíjate, Israel de aquí va a aprender, y ya, el problema de aquí Israel no es que no lo oyó, ya lo oyó, escucha Israel. Ahora tienes que ponerlo en práctica, no apartarte de eso. Ahora va a comenzar el camino de Israel, ya lo volvió a oír, vamos a ver qué hizo Israel. El Señor le deja bien claro a Israel que la desobediencia a Dios va a poner el mundo al revés. Se lo dijo, después se lo dijo de nuevo, al final Cristo se lo dijo a Israel, a Jerusalén. Tu desobediencia va a poner tu mundo al revés. Y el mundo judío se puso al revés, con la toma de Jerusalén y la destrucción del reino de Israel. Y el Señor nos lo sigue diciendo en estos últimos tiempos a través de tantas apariciones marianas. Porque aquí se aparece la Virgen. La Virgen no se aparece para que le tiren fotos en Caramá arriba de una mata. Sí, porque eso es lo que la gente va a las apariciones. Mire, creo que, mírala así, y así le ves el ojo que lo tiene por acá. La Virgen no se aparece para que le tiren fotos. La Virgen se aparece para darnos un mensaje de conversión. Y ningún mensaje nuevo, el mismo mensaje, vuelvan a Jesucristo. Cambian de vida. No es ningún mensaje nuevo. La Virgen nunca ha traído un mensaje nuevo. Ella solamente ha repetido el mensaje de su Hijo Jesús. Él ha repetido las mismas palabras que dijo en el Evangelio. Hagan lo que Él les diga. Y a mí no se me olvida esta aparición, que no la menciono porque todavía no está aprobada por la iglesia, pero que sí yo he estudiado y yo no soy muy de apariciones, que digamos, pero esas palabras de la Virgen sí me impactaron, que la Virgen le dijo a la vidente, la última vez que apareció, ya yo no voy a aparecer más. Ya yo dije todo lo que tenía que decir y nadie me oyó. Y no se apareció más. Esa fue la última vez que se apareció. Dijo, he dicho todo lo que tenía que decirles y ustedes no me han oído. Iban miles de personas con cámaras de video, con cámaras. Y tú sabes qué, cuando la vidente iba a salir a decir lo que la Virgen le dijo, ya quedábamos 100 o 200 personas. Ya todo el mundo había salido corriendo, montado en los ómnibus, se habían ido. Porque lo que querían buscando era el circo. La foto, el video. Tampoco nosotros hemos estado escuchando. Y eso, verdaderamente, eso es lo que tiene el mundo al revés. Cuando tú sacas a Dios del medio y pones lo que no es Dios en el lugar de Dios, todo se pone al revés. El Señor tiene promesas bien constantes. El Señor, a través de su palabra de Dios, ha dado montones de promesas. Hablamos una vez también en la clase, hablamos de las promesas que Dios le ha dado al pueblo de Israel a través de todos los siglos, que se podían haber cumplido, que no se cumplieron por la desobediencia. Y según estas bendiciones, Israel debía servirle con alegría, de corazón y con gozo. Pero ¿qué pasó? Al Israel no apreciar lo que Dios le había dado, perdieron ese gozo de servirlo. Y el gozo que se convirtió en agobio. Eso es como la gente que se levanta y dice, ay, tener que ir a misa hoy. Voy a esperarla por la tarde y llegar tarde para que el cura esté hablando o irme temprano. A ti la bendición de Dios se convirtió en ¿qué? En agobio. Las cosas de Dios te aburren, las cosas de Dios te desesperan. Y es lo que le he dicho otra vez a ustedes en juego, pero es en serio, yo no sé que no soporte una misa de 1 hora, ¿qué va a hacer en el cielo? ¿Qué va a hacer? El que no puede orar 1 hora, ¿qué va a hacer? No, pero estoy diciéndolo en serio. El que no aguanta las cosas de Dios 3 horas, ¿qué va a hacer en el cielo? Por eso que la gente, Dios no lo manda al infierno. La gente se va por sus propios pies al infierno. Yo conozco gente que no soporta las cosas de Dios. Yo conozco gente que son alérgicos a las cosas de Dios. Que esa persona, ¿tú sabes qué le va a pasar a esa persona en el cielo? Se va a sentir profundamente mal. Es lo que decía el padre Francesco, que el mismo fuego que en el cielo calienta es el mismo fuego que quema en el infierno. Posiblemente la alabanza y la adoración a Dios que a los justos llena, a los condenados revienta. Eso es un misterio.
Pero eso es un gran misterio. No es como la gente piensa que yo me quiero ir al cielo y Dios es tan sinvergüenza que busca en un libro a ver si dijiste una mala palabra cuando tenía 7 años y te manda para el infierno. La persona de Dios no lo manda para el infierno. La gente se va al infierno, se van porque quieren ir al infierno. Definitivamente esas personas no se van a sentir bien en el cielo. Ellos no pertenecen ahí. Por eso en la medida que tú le coges gusto a las cosas de Dios, estás adelantando el cielo. Si tú puedes pasarte 4 horas en el Santísimo ahí y no sientes que el tiempo se te va y te sientes requete bien, tú estás preparándote para el cielo. Ahora, si no puedes soportar las cosas de Dios, ya tú sabes a dónde. Y yo creo que esa parte es la misericordia de Dios negativa, ¿no? Si tú no quieres la presencia de Dios, ¿por qué te va a obligar a ti a vivir en la presencia de? Y esa es la condenación del infierno. La condenación del infierno es que no hay arrepentimiento. Yo no quiero estar con ese grito de Satanás, no te voy a servir. No quiero chance ni quiero nada. A mí no me da la gana y gozo no sirviéndote. Es por eso que Satanás no tiene redención y por eso que las almas del infierno no tienen redención, porque no se arrepienten. Gozan estando. Los que se arrepienten, ¿tú sabes qué es lo que pasa a los que se arrepienten? El purgatorio. Esos son los que van al cielo y necesitan y se arrepintieron, pero quieren de verdad ir a Dios y quieren purificarse y perfeccionarse para entrar al cielo. Es como una escuelita para pasar de grado. Pero eso es un misterio que nosotros yo creo que nos han enseñado un poco más o nunca hemos madurado como adultos cristianos, que es lo que decía Monseñor Román, que todas las personas llegan a médicos, abogados, ingenieros y con la fe se quedan con los 7 años de fe, de cuando tenían 7 años. Es una mente adulta profunda con una fe de un niño de catecismo. La fe del niño de catecismo no se adapta a la mente de un científico. Un científico tiene que tener fe ¿de qué? De científico. Pero tenemos, por eso yo no creo en eso, tú no crees en eso porque tu fe se quedó en el catecismo de los 7 años. Tú seguiste al college, seguiste a la universidad, seguiste creciendo en conocimiento, pero tu fe nunca siguió creciendo, se quedó detenida con lo que aprendiste en la primera. Y por eso que a tu mente adulta no te cabe en la cabeza las cosas de Dios que tú aprendiste cuando tenías 7 años. Tú tienes que actualizar tu fe. Conclusión de todo esto, los israelitas no hicieron caso. Y vamos a ver un poco más adelante en el libro de los Reyes cómo en el Garizim, en ese mismo monte donde se dieron las bendiciones, plantaron un templo a Yahvé, que era competencia del templo de Jerusalén. Cómo dividieron el reino de Israel en 2. Y vemos cómo llegaron los babilonios, se los llevaron y se desaparecieron y más nunca volvieron a aparecer. Por eso que Israel desapareció. Y por eso que tantas cosas han pasado. Y por eso que están, en el buen sentido, aunque suena duro, es lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esas palabras son duras. San Pablo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque si tú no has vivido de acuerdo a Dios y despreciando a Dios, es algo terrible caer en las manos de Él. O sea que yo creo que muchas veces pues nosotros no tomamos en serio las cosas del Señor. Pero con esto pues como que terminamos esta parte de la entrada de Israel a la tierra prometida y toda esta parte del proceso de ¿qué? De restauración de Israel. Y el Señor va a seguir restaurando Israel porque una casa se restaura, pero ¿qué pasa a los 15 o 20 años? Si sigues ahí, se vuelve a poner y hay que volverla a restaurar. Esa ha sido la obra de los concilios. Los concilios en la iglesia cada 200, 300, 400 años han sido oportunidades de restaurar la iglesia. Y la semana que viene vamos a ver ya las batallas de Israel, sobre todo vamos a ver la batalla de Gabaón, donde el sol se detuvo. Vamos a ver inclusive científicamente si eso es posible, que el sol se haya detenido, como pasó en Gabaón.